Buenos días, soy el hermano Marco Antonio y esto es Unos Minutos con Dios. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, versículo 52, leemos: Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Ya expliqué que esto era mentalmente y físicamente. El Señor, cuando regresó de Nazaret a dedicarse a su familia, a aprender y a trabajar para su familia, a hacer las cosas que los demás hacían, él no fue la excepción. Él también trabajó con José, que era un carpintero, cantero. Él era un todero porque todo lo que se trataba de artesanía, él lo desarrollaba, y Jesús también lo desarrollaba. La agricultura la trabajaban muy bien, porque si no tenían una parcela, al menos le colaboraban a sus amigos, a sus familiares. De una manera u otra, el Señor Jesús se fue desarrollando físicamente, y mientras se desarrollaba físicamente, allí trabajando con las herramientas, él también recibía el sol, ese viento del desierto a una temperatura de 35, 40 grados, que es algo bastante fuerte. Entonces podemos suponer que el Señor Jesús no era blanco como nos lo pintan en algunos cuadros, no era tan rubio como nos lo hacen ver, sino era más bien algo quemadito por el sol, por el calor, por el trajín del diario vivir que él tenía. Y se venía fortaleciendo. Y mientras él trabajaba, venía pensando, venía fortaleciendo su mente también, creciendo en sabiduría, guardando cada cosa. Y es que en toda la historia del Señor Jesús podemos ver que Él encuentra pequeños detalles para enseñar a la gente. Siempre me preguntaba por qué Jesús enseñaba cosas acerca de lo que la gente conocía: cómo se cuidaba un rebaño, cómo se cultivaba una uva, qué pasaba con las higueras, qué pasaba con el trigo, qué pasaba con la cebada, qué pasaba con la pesca. Todo eso él lo vivió. Él estaba convencido de que cada día estaba aprendiendo más y más. Yo no sé si usted recuerde algo de que haya aprendido con sus padres, y yo pienso que tanto José como María le enseñaban cosas. Una vez que mamá me regañó, me dijo: ya deje de estar jugando con eso y póngase a estudiar a ver qué aprende. Y había por ahí un libro de ciencias naturales, y decía que si uno llenaba una botella de agua y la metía en un lugar donde hubiera más agua y la volteaba, el agua no se salía si la botella estuviera destapada. Y cuando yo le conté a mi mamá lo que había aprendido, me dijo: ¿se da cuenta que sí se puede aprender? Entonces, aún de las cosas más sencillas nosotros podemos aprender, y de ello nos ha dado ejemplo el Señor. Hablaba de los gorrioncillos, de los pajaritos, hablaba de los lirios, de los campos, de muchas cosas que él conocía perfectamente bien, que él conocía al dedillo, digámoslo así. Es por eso que él muestra su cara de una manera resplandeciente, porque es que a él nadie le enseñó, nadie se lo contó, él lo aprendió. Sí se lo enseñaron, pero nadie se lo contó. Él no contó nada porque se lo habían contado, porque me parece, tal vez, a lo mejor, no sé. Él lo contó porque lo vivió, y nosotros podemos también aprender de él. Entonces él crecía, como decía, mientras trabajaba, pensando en las cosas que allá en casa se enseñaban en la mañana y en la tarde, cuando se hacían las oraciones, o en el pequeño lugar donde se reunían los sábados para hablar de la palabra. Y ayer decía que él era libre a los 30 años espiritualmente, pero a los 30 años, de acuerdo
a lo que enseña José Antonio Pagola, un historiador de la época, o refiriéndose a la historia de la época, dice que a los 30 años era libre para ser un líder religioso. Y eso fue lo que me llevó a entender por qué Jesús no enseñaba en las sinagogas. Y esto está cada día más interesante. Bueno, al menos para mí, no sé para usted, pero mientras usted lo averigua, que Dios nos dé un día lleno de bendición.